Al igual que el rey Enrique VIII de Inglaterra, el rey Fernando VII de España pasó la mayor parte de su vida intentando tener un heredero al trono. En este video te contaré la historia de sus 4 esposas y de cómo fue su vida al lado de uno de los reyes menos queridos de España. A pesar de desear fervientemente tener hijos, padecía una enfermedad íntima que afectó mucho a sus esposas y que probablemente fue la causa que las llevó a una muerte prematura. Si quieres conocer la historia de las esposas del rey Fernando VII, quédate a ver el video y no olvides suscribirte. Las 4 esposas de Fernando VII. Las historias de Jazmín. María Antonia de Nápoles y Sicilia. Fue la primera esposa del futuro rey Fernando VII. María Antonia nació el 14 de diciembre de 1784. Fue la hija menor del rey Fernando IV de Nápoles y de su esposa, la archiduquesa María Carolina de Austria, quien era hermana de la reina María Antonieta de Francia. De hecho, en honor a ella fue que María Antonia recibió ese nombre. La infancia de María Antonia transcurrió, digamos, de una forma feliz, rodeada de sus hermanos. Recibió una educación exquisita al estilo de la corte austriaca. Tenía amplia cultura y dominaba varios idiomas. En apariencia era muy guapa, de cabellos rubios, unos hermosos ojos azules y una piel perfecta. Cuando María Antonia cumplió 13 años, su padre y su tío Carlos IV, rey de España, acordaron casar a sus respectivos hijos una vez alcanzaran la mayoría de edad. La madre de María Antonia no compartía la idea de que su hija contrajera matrimonio con el príncipe heredero de España, Fernando, ya que no quería que algún día se convirtiera en reina, ya que esto no parecía favorecer sus intereses. Los primos novios solo se habían visto por medio de unos retratos, donde obviamente los dos, especialmente Fernando, príncipe heredero de España, lucía mejor de lo que realmente era en persona. Al cumplir los 18 años, María Antonia tuvo que viajar a Barcelona para casarse con su primo. Cuando María Antonia estuvo frente a él, casi se pone a llorar de la desilusión, pues lo encontró demasiado feo y con poca personalidad. Los primeros meses que pasó María Antonia en España le resultaron difíciles. El clima le parecía extremo y la comida no era de su agrado. A María Antonia, que había recibido una gran educación y que amaba los libros, le desesperaba ver a su esposo sin hacer nada. Le resultaba un joven muy flojo, sin intereses, que se la pasaba en su habitación. No mostraba interés por la política ni por todo lo que sucedía a su alrededor. De hecho, su actitud le parecía muy infantil, dominado por su madre, la reina María Luisa de Parma. El matrimonio entre ellos obviamente había sido un matrimonio arreglado y lo que se esperaba era que la pareja tuviera hijos, pero eso estaba muy lejos de suceder, pues ya habían pasado varios meses y no habían consumado su matrimonio. Tal parece que Fernando mostraba poco interés en el asunto. Aunque las verdaderas causas fueron el retraso en el desarrollo hormonal de Fernando y su falta de educación sexual. Además, después sufrió una enfermedad llamada macrogenitosomía, lo que significa que sus genitales eran mucho más grandes de lo normal. Esta fue la verdadera razón por la que su matrimonio tardó 1 año en consumarse. La relación entre la pareja cambió totalmente al consumarse el matrimonio. Todo lo que le molestaba a María Antonia, de España, y de su esposo, ahora le gustaba. Sin duda, el hecho matrimonial los unió y ella comenzó a tener mucha influencia sobre él, algo que no era del agrado de muchas personas, sobre todo de la madre del príncipe. Lamentablemente, en los siguientes 2 años, María Antonia sufrió 2 abortos, algo que evidentemente le dolió y la puso en desventaja, pues el deber de una futura reina era tener hijos. A la reina María Luisa de Parma no le agradaba su nuera, desconfiaba de ella, así que comenzó a controlarla, a vigilarla, a leer toda su correspondencia. Esta desconfianza creció aún más cuando llegaron rumores de que María Antonia estaba manipulando a Fernando para conspirar en contra de la corona y así poder derrocar a su padre. Supuestamente María Antonia tenía la intención de envenenar a la reina por orden de su madre, María Carolina de Austria. La reina aisló totalmente a su nuera, prácticamente la tenía prisionera en el palacio. Todas las personas cercanas a ella fueron despedidas. Inesperadamente, con solo 21 años, María Antonia murió de tuberculosis en el palacio de Aranjuez.
En el palacio corrieron los rumores de que la verdadera causa de la muerte de la esposa de Fernando había sido por envenenamiento, y todo apuntaba a que la causante había sido la reina María Luisa, pero aún en la actualidad no existe ninguna prueba de que esto haya sido cierto. Pero para la madre de María Antonia no quedaba duda. A su hija la habían envenenado, pues se convirtió en una princesa incómoda en la corte española y debían deshacerse de ella. María Isabel de Braganza. Fue la segunda esposa del rey Fernando VII. Nació en 1797 en Lisboa. Fue hija de Juan VI de Portugal y Carlota Joaquina. Cuando tenía 9 años, la familia real portuguesa tuvo que exiliarse en Brasil tras la invasión napoleónica. Ya para 1814, Fernando VII era rey de España y deseaba casarse nuevamente, y ahora sí tener un heredero. María Isabel, de 19 años, fue la elegida. Además de ser su sobrina, deseaba reforzar la alianza con Portugal. María Isabel era de carácter tímido, no era tan hermosa como otras princesas, pero era una amante de las artes. Viajó desde Río de Janeiro hasta Madrid para reunirse con su futuro esposo, quien se sintió decepcionado al verla, pues no sintió ninguna atracción hacia ella. A María Isabel le costó adaptarse a la corte española, pues ella era una chica modesta que no poseía ni joyas ni vestidos de lujo, ni siquiera contaba con una dote. Su sencillez chocó con el ambiente cortesano lleno de intrigas y de doble moral. María Isabel sabía que su tío la había elegido como su esposa con el único propósito de que le diera un heredero a la corona española. Por suerte para todos, quedó embarazada inmediatamente. Lamentablemente, su pequeña hija viviría solo 5 meses. Sin duda fue un duro golpe para ella, sobre todo porque no contó con el consuelo de su esposo, quien era torpe y mujeriego. Se la pasaba en los burdeles de mala muerte disfrutando de sus aventuras amorosas. La reina encontró consuelo en su afición por la cultura y el arte. Logró que la Academia de San Fernando impartiera clases a las mujeres. Se encargó de continuar con la iniciativa de reunir las obras de arte españolas que se encontraban desperdigadas tras la guerra y crear un museo donde fueran exhibidas. Este lugar sería el famoso Museo del Prado. Tristemente, después de haber trabajado en este proyecto, la reina murió y no pudo asistir a la inauguración que se celebraría un año después de su muerte. Regresándonos un poco, tras la muerte de su primera hija, María Isabel logró quedar embarazada nuevamente. El 26 de diciembre de 1818 comenzó con las contracciones. Al parecer, el bebé venía en mala posición. Fueron muchas horas de labor de parto que debilitaron a la reina y se desmayó. Los médicos la creyeron muerta y el rey Fernando, en su desesperación, les ordenó que salvaran al bebé, así que decidieron practicarle una cesárea. María Francisca, hermana de la reina, quien se encontraba presente, intuía que su hermana seguía viva, así que les suplicó a los médicos que no le hicieran nada a su hermana. Pero los médicos prosiguieron con la cesárea y al primer corte que le hicieron a la reina, soltó un grito desgarrador. María Isabel estaba viva. Y a pesar de eso, los médicos prosiguieron, pues lo único que les importaba era sacar al bebé. Por supuesto, María Isabel murió desangrada y su hija murió unos minutos después. Y aunque la reina tampoco logró darle el tan ansiado heredero al rey Fernando, sí dejó uno de los legados más importantes de España, el Museo del Prado. María Josefa Amalia de Sajonia. María Josefa fue la tercera esposa de Fernando VII, nacida en Dresde, Alemania, el 6 de diciembre de 1803. Era hija del príncipe Maximiliano de Sajonia y la princesa Carolina de Borbón-Parma. Su madre falleció cuando tenía solo 3 años, por lo que su padre la internó en un convento donde fue educada por las monjas. A los 16 años la sacaron del convento para casarla con su tío segundo, Fernando VII, rey de España, quien tenía 35 años y necesitaba urgentemente un heredero. La noche de bodas de María Josefa se considera una de las más desastrosas de la realeza en la historia, ya que nadie le explicó lo que sucedería esa noche. Ella solo vio entrar a su esposo desnudo en su habitación, quien torpemente se abalanzó sobre ella. María Josefa, que no tenía idea absolutamente de nada, salió de la habitación gritando, llena de terror. Fernando, muy enojado, pidió a su cuñada María Francisca de Braganza que le explicara a su esposa cuáles eran sus deberes en la alcoba real.
Tras una breve explicación, María Josefa regresó temblando de miedo a la habitación. Cuando el rey intentó nuevamente tener intimidad con ella, no pudo controlar sus emociones y terminó orinando y defecando encima del rey. Por supuesto, el rey salió furioso de la habitación. Inmediatamente le escribió al Papa pidiendo su ayuda. El Papa envió una carta a la joven reina explicándole que las relaciones íntimas entre esposos estaban permitidas por Dios. Finalmente, María Josefa aceptó consumar su matrimonio con la única condición de rezar antes de hacerlo. A pesar de los esfuerzos del rey, María Josefa tampoco pudo darle un heredero. Él tomó la decisión de anular su matrimonio, pero antes de hacerlo, su esposa enfermó y murió a los 25 años, dejando por tercera vez viudo al rey y sin descendencia. María Cristina de Borbón, dos Sicilias. María Cristina, la cuarta esposa del rey Fernando, era hija de María Isabel de Borbón, hermana de Fernando, o sea, María Cristina era su sobrina. Al casarse, él tenía 45 años y ella 23. Nacida el 27 de abril de 1806 en Palermo. María Cristina era una mujer religiosa, educada, con una apariencia hermosa y cabello castaño. Fernando VII anhelaba tener un heredero ya que no lo había logrado en sus matrimonios anteriores. Al ver en su sobrina una potencial madre, y vaya que no se equivocó, decidieron casarse el 11 de diciembre de 1829. Debido a la macrogenitosomía que padecía el rey, los médicos sugirieron el uso de un cojín especial para proteger a la reina durante las relaciones íntimas y facilitar la concepción. El método dio resultado y María Cristina quedó embarazada a los 4 meses de matrimonio. Sin embargo, antes del nacimiento del bebé, Fernando VII modificó la ley sálica en marzo de 1830 para asegurar que su descendencia femenina fuera su sucesora, lo que dejaba prácticamente fuera a su hermano Carlos María Isidro del trono español. María Cristina dio a luz a la infanta Isabel el 10 de octubre de 1830 en el Palacio Real de Madrid, seguida de su segunda hija, la infanta Luisa Fernanda, el 30 de enero de 1832. Después de 3 años de matrimonio, el rey Fernando enfermó y murió el 29 de septiembre de 1833. María Cristina se convirtió en regente hasta la mayoría de edad de Isabel, quien en el futuro sería la reina Isabel II. Después de la muerte del rey, María Cristina enfrentó numerosos problemas con su cuñado Carlos María Isidro, quien afirmaba que el trono le pertenecía. Esto provocó la división del país y desencadenó una guerra civil. Solo habían pasado 3 meses desde la muerte del rey Fernando, cuando en la vida de la reina viuda de 27 años se cruzó un oficial llamado Agustín Fernando Muñoz. Comenzaron un romance apasionado y muy prohibido. Ella, siendo la reina regente, no podía casarse, pues automáticamente perdería este derecho y su hija no podría llegar a ser reina. Y las cosas no estaban como para darle motivos a su cuñado para que por fin le arrebatara el trono que tanto deseaba. María Cristina tampoco deseaba renunciar a su amor, así que en el mayor secreto se casó con Muñoz en el Palacio Real ante un sacerdote que les dio la bendición. Por más que quisieron ocultar su casamiento, la realidad es que esto era un secreto a voces dentro del palacio, y los rumores aumentaron cuando la reina quedó embarazada, y aunque trató de disimularlo, la realidad es que era evidente cuando se encontraba embarazada, pues tuvo 8 hijos con Muñoz, 8 hijos a los que envió a París para que fueran criados y educados. La doble vida de la reina tenía los días contados. Fue chantajeada para irse exiliada, de lo contrario quedaría al descubierto su matrimonio. Ella y Muñoz salieron rumbo a París, donde se reunieron con sus hijos. Sus hijas Isabel y Luisa Fernanda permanecieron en España, como lo indicaba la ley. En cuanto María Cristina dejó España, se hizo público su matrimonio. Sin embargo, ahora podía vivir su amor sin esconderse como ella tanto había deseado. La Iglesia emitió un comunicado indicando que su actual matrimonio no era legal, ya que ellos nunca dieron la autorización, por lo tanto, sus hijos con Muñoz eran considerados ilegítimos. María Cristina, que era sumamente católica, no podía creer que hubiera estado viviendo en pecado. Tras varias donaciones a la Iglesia y solicitar una audiencia con el Papa Gregorio XVI, este concedió la legalidad a su matrimonio.
A cambio, debían cumplir una penitencia de abstenerse de relaciones íntimas durante 3 meses. El matrimonio de María Cristina y Muñoz perduró durante 40 años. Por supuesto, si el rey Fernando VII hubiera vivido más tiempo, hubiera tenido una gran descendencia con María Cristina y seguramente un varón hubiera sido el futuro rey. Queridos amigos, esta fue la historia de las 4 esposas del rey Fernando. A mí me da mucha tristeza, sobre todo con las 3 primeras, que murieron tan jóvenes. Por ahí me estuvieron escribiendo algunos comentarios donde me decían que era muy extraño que las esposas del rey se murieran tan jóvenes. Me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Piensan que la muerte de las esposas del rey Fernando fueron ocasionadas? ¿Cuál de estas 4 historias piensan que fue la más trágica? Espero sus comentarios y muchas gracias por ver el video. Adiós.